Al principio del cuento podremos notar una dedicatoria a Carlos Olarte, 1919-2015, que en paz descanse. ¿Cuál fue tu cercanía y trato con dicho hombre, quien fue merecedor de que su legado fuera inmortalizado en tu libro? Gracias por lo de inmortalidad, ¿verdad? Pero, bueno, yo conocí a don Carlos Olarte en una faceta personal, ¿no? Que es la de músico, ejecutante de instrumentos de aliento. Alguna vez, en un accidente, tocaba trompeta, se quedó la boquilla dentro de la trompeta y tuve que ir al taller para que le sacaran, si no, no cabía en el estuche. Y empecé a platicar con él, ¿no? Una persona muy jovial, siempre muy cuidadosa de las cosas, y aconsejaba a las gentes que tocábamos instrumentos musicales acerca de los musicales de aliento, acerca de los cuidados que debíamos de tener con ellos, ¿no? Y una buena tarde de esas le pregunté: oiga, ¿y usted cómo fue que aprendió este oficio? Y entonces ya me empezó a narrar un poco acerca de sus ancestros, y llegamos al punto en que a sus ancestros le había enseñado a repararlos un soldado francés que había venido en la intervención, que había sido herido en la comunidad, y que su familia lo curó, pero no hay más información, ¿no? Entonces se hace la construcción de la ficción en términos únicamente de ese dato. Inclusive el nombre sí es, de la pareja no es, pero construyes todo en términos del hombre, del señor, del protagonista, que en efecto él fue al que le enseñaron a reparar los instrumentos de aliento, ¿no? Y ahorita van en la 6ª generación, una cosa de ese tipo. ¿Nos puedes hablar un poco sobre los sitios como Huejotzingo, el Templo de San Diego y el Convento de San Miguel Arcángel, que al parecer son sitios reales donde decides desarrollar esta historia de ficción de un personaje que también es verídico, Braulio? Aquí el punto está que Huejotzingo es una población cuyo origen sí es eminentemente de carácter colonial. Entonces ahí se pone una iglesia, se pone un convento, y lo que haces es, que ya hemos estado ahí alguna vez, son maravillosos, no solo estos, ¿no? Sino toda la arquitectura que está alrededor de estos lugares, ¿no? Del estado de Puebla, el estado de Tlaxcala, el estado de México, etcétera, ¿no? Que son fabulosas, es la verdad, joyas del arte mexicano, ¿no? Mexicano eclesiástico. Y que como quiera que sea, tienes que ambientar cuando empiezas a planear tus personajes, buscas la ambientación de ellos. Entonces caen estos espacios que son, vuelvo a insistir, en el caso especial de Huejotzingo en Puebla, lugares de la época colonial. Actualmente, una de las cosas que tiene Huejotzingo también es que son muy conocidos por su carnaval, pero en el carnaval hay muchos problemas, son de esos carnavales bien fuertes, bien duros, ¿no? Para la gente de allá. Y bueno, ambientas en términos del lugar, pero conociendo las costumbres y conociendo los rituales sociales de la época. Andy, háblanos sobre la gravedad que representaba para ellos, en este caso, nuestros protagonistas, Braulio y Lupita, el tener un refugiado, un enemigo de la República en su hogar. Lo que le pasó a muchos de los que de alguna manera estuvieron involucrados, ¿no? Si tenían algún problema, estaban protegiendo o cubrían, pues generalmente los condenaban a muerte. O sea, si los hubieran encontrado con una persona así, los hubieran condenado a muerte, ¿no? Esa es la realidad. Lo tuvieron que esconder para después ver cómo se iba, ¿no? Y a los protagonistas del cuento les hubiera pasado eso, si lo hubieran encontrado ahí al soldado, ¿no?
Coméntanos un poco de la construcción precisa de los diálogos en este cuento, porque tiene un golpe de picardía muy particular que levanta el humor de diferente manera en este relato. Es una manera de que siempre tienes como escritor que buscar, no precisamente hablar de un doble sentido, ¿no? Sino hablar de ideas preconcebidas sobre las cosas, que sin citarlas estás dando a entender qué son, pero no en un lenguaje vulgar, sino tratas de hacerlo desde un punto de vista más elegante, podríamos decirlo, ¿no? Específicamente en el caso, que por qué no podían tener un bebé, ¿no? Y simplemente el decir lo que nos están diciendo que tenemos que hacer, lo hacemos, ¿no? Y sabes qué es lo que tiene que ser sin estar haciendo una cita de eso. No quiero esconder ahí un falso pudor, sino simplemente trabajar con un poquito de, vamos a llamarle así, de inocencia quizá al personaje, ¿no? Mencionas ya casi al final del texto la presencia de una orden que en los hechos históricos sí estuvo en México, la Orden Trapense de Bélgica. ¿Nos puedes hablar sobre su participación en el país? Sí hubo gente trapense, pero no en espacios determinantes. Es decir, son belgas, es una orden belga religiosa, ¿no? Que hoy día creo que se dedican a hacer cerveza en Bélgica, ¿no? Y que es únicamente como parte de, ¿qué podemos llamar así? De lo que tienes que planear para desarrollar y despegar, y en este caso hasta concluir o ir concluyendo y cerrando el cuento, ¿no? Los trapenses existen, hubo presencia, pues la emperatriz Carlota era belga, ¿no? Y así como llegaron en este caso religiosos, pues llegaron también gente que se dedicaba al arte o que se dedicaba a cualquier cosa y estuvieron aquí, ¿no? De hecho, curiosamente, durante la época del Segundo Imperio, hay una comitiva especial que viene de Bélgica a enterar a la emperatriz Carlota que su padre había muerto y que había subido al trono de los belgas su hermano. O sea, es este flujo, no solamente en el aspecto religioso, sino de gente que iba y que venía y que traía y que estaban cerca pues del, quizá llamarlo del boato imperial mexicano, ¿no? En el cuento se nota que el suceso histórico de la causa republicana está en su punto concluyente y victorioso. ¿Nos puedes poner en un mejor y más cercano contexto? En el momento en que decide Napoleón III retirar el ejército, le pone un periodo, ¿no? Esto lo decide más o menos a mediados de 1866, inclusive en esta época, especialmente cuando Carlota viaja a Europa, donde se dice que pierde la razón después de haber estado en Francia, que está en Italia, en fin, o sea, entra en un severo proceso vamos a llamarle así, del inicio de la derrota del imperio, ¿no? Entonces, esta época es así. Y obviamente el ejército francés ya no hace grandes movimientos, no pudieron capturar a Juárez, Juárez sigue en el país, los militares republicanos toman la iniciativa a nivel no solo de ejércitos completos, sino también los chinacos y toda la gente que estaba alrededor de la lucha de los republicana, bueno, pues empieza a tener más actividad, y no nada más en el norte, sino en prácticamente todo el país, ¿no? Entonces, conforme se van retirando los franceses, ahora viene la contra, ¿no? Vas avanzando, que no quiere decir que no hubieran batallas contra belgas o contra austrohúngaros, ¿verdad? Y van avanzando, y esa es la parte final, ¿no? Viene el fusilamiento y todavía siguen saliendo gentes que habían llegado a la parte del imperio. Es decir, sigue saliendo gente que había estado en diferentes puestos, en diferentes posiciones. Se siguen yendo, con la única, vamos a llamarla así, la única situación que podía cubrir su salida era que no habían hecho nada en contra de la República en términos
de asesinatos o cosas de ese tipo, ¿no? Pues eran imperialistas, bueno, pues eran imperialistas y se van, pues se van. Okay. El cierre es brillante, ya que nos dejas ver el nacimiento del suceso primordial de toda la anécdota, la creación de Taller Hermanos Solarte. Quisiéramos escuchar más sobre la historia del nombre, sus antecedentes y legado. Ellos, como viste ahí, el señor Braulio pone su primer taller ahí en Huejotzingo. Después ya empiezan a tener un trabajo más o menos geográfico. Ya a principios del siglo XX, el taller Olarte ya se establece en la Ciudad de México. Tiene varios sitios, pero alguna vez estuvo en la calle de la Academia, cerca del centro histórico, algún tiempo estuvo por la villa, y hoy día está aquí en el centro, en la calle de Pescaditos y Luis Moya, ¿no? Ahora, don Carlos me platicaba de este desarrollo ahí de manera muy especial, que no solamente él estudió, ¿no? Las características y cuestiones de los metales y cómo hacerlos, él tuvo inclusive estudios de acústica en el Conservatorio Nacional de Música. O sea, tenía otro conocimiento y es el mismo legado que le deja a las gentes que siguen trabajando en la parte del taller. Y llega un momento aquí que es especial, que no vienen los cuentos, pero que me platicó don Carlos, es que hay un momento que yo pienso que pudo haber cambiado la historia de la música de una época de este país, cuando a él le ofrecen el comprar una fábrica en Los Ángeles, California, de instrumentos de aliento, de metal, para traérsela a México. No le alcanzó el dinero, no la pudo comprar, pero yo estoy seguro que si lo hubiera traído y de alguna manera si hubieran empezado a hacer instrumentos mexicanos, el desarrollo de músicos en el área de alientos hubiera sido enorme, ¿no? Porque la única manera que teníamos durante muchísimos años de hacernos de un instrumento de aliento era o lo compraba chueco o te llegaban unos de muy mala calidad de algunos otros países, ¿no? Pero bueno, esa es la historia del taller y hoy día no solamente ya hay un taller de Hermanos Solarte aquí en la Ciudad de México, sino otro de los Solarte se fue y tiene un taller de las mismas características en California, en Los Ángeles.